Y continuamos, amigos televidentes. Como les decíamos, le damos la bienvenida al compañero Sacha Llorenti, el secretario ejecutivo del ALBA y se encuentra en Nicaragua. Buenos días, gracias por estar con nosotros, compañero Sacha, y recibirle en este programa. Es un honor para nosotros tenerlo por acá. Hemos visto a través de los medios de comunicación que ha tenido una intensa agenda, lo hemos visto por diferentes zonas del país, hemos sabido de encuentros que ha sostenido con sectores productivos, también con gente de las municipalidades. Ayer mismo estaba con compañeros de la Juventud Sandinista. Primero quería preguntarle cuáles son los motivos de su visita y luego cuál ha sido la experiencia que hasta ahora usted ha encontrado. Hay algunas declaraciones que ha hecho que yo quisiera hacer referencia luego, pero cuáles son los objetivos de la visita y qué le ha parecido estos primeros encuentros. Muy buenos días, es un verdadero gusto estar aquí en su programa y quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a toda su audiencia en Nicaragua. Estoy muy contento de estar acá. Nosotros teníamos previsto esta visita oficial, una visita de trabajo hace ya algún tiempo, pero por circunstancias que son de conocimiento de todas y de todos, me refiero fundamentalmente a la pandemia, no pudimos materializarla antes. Nosotros teníamos la intención de llevar adelante esta visita con el propósito de ver de primera mano la realidad nicaragüense. En otros países, por algunos medios hegemónicos y por los intereses que conocemos, se desatan campañas interesadas con el propósito de afectar a aquellos gobiernos que no se alinean a los designios fundamentalmente de Estados Unidos y de esos intereses geopolíticos y económicos. Y además, para ver de primera mano la manera en que Nicaragua está enfrentando la multiplicidad de amenazas que todos los países están enfrentando, con varias particularidades. Nicaragua es uno de los países que mejor ha administrado la pandemia en toda la región. Pero no solamente que ha administrado la pandemia, que como hemos visto en otros países ha causado realmente estragos. Estamos hablando de países que tienen, el caso de Brasil, 600.000 muertos, el caso de Argentina con más de 100.000, el caso de Colombia o el caso de Ecuador, que también fue dramático, con un desborde y un colapso del sistema sanitario que fue terrible. Lo mismo pasó en Bolivia durante el gobierno de facto. Entonces nosotros queríamos aprender cuáles fueron las circunstancias para que conviertan a Nicaragua en uno de los países que mejor ha administrado la pandemia. Pero no solo que mejor ha administrado la pandemia, sino que se convierte en uno de los países que más crece en términos económicos, con datos incluso del propio Banco Mundial, en estas circunstancias, en este contexto internacional. Pero además, tener un correlato cercano, directo, con las nicaragüenses y los nicaragüenses acerca de la realidad en el país. Usted sabe que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América está conformada por 9 países, además de Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela, tenemos a Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas y San Cristóbal y Nieves. Entonces, nuestra alianza durante este año ha ido trabajando en una serie de temas, tiene que ver con la educación, con la salud, con la cultura, con el turismo, con la comunicación, con los derechos de la mujer y género. Y queríamos, reitero, conocer de primera mano la realidad nicaragüense. Ahora, usted se ha encontrado con algunos, ha visitado algunos proyectos y usted ha dicho que le ha impresionado tener o ver la presencia mayoritaria de mujeres y jóvenes. ¿Podría hablarnos de eso, por favor? Esta ha sido una visita extraordinaria. Yo estuve en 2 oportunidades antes aquí en Nicaragua, pero en unas visitas de esas que son muy breves y en las que uno
no llega a conocer el país. Yo creo que ahora puedo con orgullo decir que en esta visita hemos llegado a conocer una buena parte de Nicaragua. Hemos recorrido desde el sur hasta el norte, hemos visitado más de 30 municipios, una cantidad que no recuerdo de proyectos de todo tipo, de carácter productivo, con cooperativas, emprendimientos privados, pero siempre de la mano y con el acompañamiento del gobierno. Hemos visitado proyectos de todo tipo, de producción agropecuaria, agrícola, crianza de gallinas, por ejemplo, de cabras, de peces, de ganado, pero también plantación de todo tipo de productos. Y es cierto lo que usted dice, una de las agradables sorpresas que hemos encontrado es que la inmensa mayoría de esos proyectos que hemos visitado está dirigido, gerentado por mujeres. Y todas y cada una nos han relatado la forma en la que el gobierno nacional, el gobierno nicaragüense, con una serie de programas, viene acompañando esos esfuerzos de cooperativas o esfuerzos de emprendimientos individuales. Las Naciones Unidas han señalado en su último informe sobre igualdad y equidad de género que Nicaragua está en el 5º lugar del mundo. Esa es una extraordinaria proeza, no encuentro otra palabra, porque está por encima de muchísimos países del denominado primer mundo, países industrializados, y Nicaragua lo supera. Entonces, una de las grandes preguntas que teníamos nosotros era ¿cómo es que lograron eso? Una de las respuestas que obtuvimos fue justamente a través de estos programas de acompañamiento a emprendimientos de carácter productivo. Y ahí la mujer nicaragüense juega un rol protagónico. El otro gran tema es que en la inmensa mayoría de los municipios a los que hemos visitado, quienes nos han orientado, guiado en los distintos proyectos han sido mujeres, alcaldesas o vicealcaldesas. Una participación política de la mujer en primera línea en todos los niveles. Ese es otro gran logro de la revolución sandinista, del gobierno de reconciliación y unidad nacional. Pero eso además viene acompañado de una serie de decisiones que tienen que ver con el liderazgo político. Este tipo de logros, este tipo de proezas sociales y políticas no caen del cielo, no vienen de la nada, no es que aparecen simplemente por generación espontánea, sino tienen que ver con una visión a corto y mediano plazo del Estado y de la sociedad. Y tienen que ver con decisiones que en algún momento pueden enervar, molestar a algunos sectores conservadores, pero que, como lo está demostrando Nicaragua, son decisiones acertadas, correctas. Por eso uno de los grandes temas en los que yo creo que Nicaragua tiene muchísimo que enseñar al mundo tiene que ver con de la inclusión, de la lucha contra la desigualdad de género, que es un tema vital, esencial. Probablemente es uno de los temas más importantes del siglo XXI. Y por eso reitero que Nicaragua está a la vanguardia, no solo de la región, a la vanguardia de la humanidad en un tema tan importante. Ahora, usted mencionaba que lo que se recibe en el exterior de parte de las transnacionales de la información pinta otro país, presenta otro país. ¿Ha encontrado usted, obviamente, un contraste entre lo que se puede leer en esos medios de comunicación hegemónicos y que, bueno, representan intereses imperiales con lo que ha encontrado? Sin lugar a dudas, porque sobre Nicaragua se dicen 2 o 3 cosas en los medios de comunicación hegemónicos, con una tergiversación que ya es conocida, porque responden a intereses, usted muy bien decía, del imperio, intereses pero también económicos, intereses claro. Geopolíticos.
en la reunión con los jóvenes, con la juventud sandinista, decíamos que el imperio, esos intereses, tienen varios objetivos, no solo en relación con Nicaragua, sino con la región y, si se quiere, del sur global en el mundo. Y eso es, uno, por supuesto, el control geopolítico. Dos, el convertir a nuestros países en mercados para sus productos con valor agregado. Tercero, adueñarse de nuestros recursos naturales. Cuarto, además, controlar las rutas de comercio internacional, ¿sí? Y además, convertir a nuestros pueblos en mano de obra barata, en consumidores o mano de obra barata, consumidores de sus productos o manufacturadores de sus productos. Esos son los objetivos. A través de esos objetivos que hace el imperio es la riqueza de nuestros países, no solamente de recursos naturales, sino de nuestro propio talento humano. Las ganancias de esa riqueza, la plusvalía de esa riqueza se la lleva a sus países. Y eso es lo que genera una enorme desigualdad entre el norte y el sur. Entonces, estos medios hegemónicos responden a esos intereses. Claro. Es decir, intentan tergiversar la verdad para engañar a una parte del pueblo y llevarnos ese destino. Bolivia lo ha vivido el anteaño pasado, durante el gobierno de facto, en un lapso de un año, en el que no solamente había medidas dictatoriales, sino medidas de corte neoliberal, que en un corto, breve de tiempo hicieron retroceder muchos de los grandes avances. Nicaragua lo ha vivido. Nicaragua, hasta el año 2007, 17 años, ha vivido políticas neoliberales. Y una de las cosas que hemos encontrado en las visitas que hemos realizado es cómo la gente compara lo que era esa realidad con lo que es ahora. Todas las productoras que hemos visitado nos han hablado del gran acompañamiento de las instituciones del gobierno a sus emprendimientos. Y eso solamente se puede hacer cuando hay un Estado, cuando hay un gobierno comprometido con los intereses de su propio pueblo. Y esa es la enorme diferencia. Y sí, bueno, el contraste entre lo que dicen los medios de comunicación afuera y la realidad nicaragüense es enorme, enorme. Ahora, usted hablaba también, y no debo dejar de mencionarlo, en el encuentro con la juventud sandinista, que la lucha o la defensa de la soberanía y la autodeterminación también está ligada a la lucha contra la pobreza. Así que no es un poco ese concepto. Sí, recordábamos con los jóvenes una canción de Silvio Rodríguez. En esa canción él dice que tenemos que asumir al enemigo. Asumir al enemigo significa darnos cuenta de quiénes son nuestros adversarios. Por supuesto, el imperialismo es uno de nuestros adversarios, pero también la pobreza, la desigualdad. Y por eso es que cuando hablamos de la defensa de nuestra soberanía, hablamos, por supuesto, de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Yo soy boliviano y puedo hablar un poco de la experiencia de Bolivia. Mientras más lejos hemos estado de los designios de los Estados Unidos, mejor nos ha ido en economía, en política, en elevar los índices de bienestar social de la ciudadanía, en administrar nuestros recursos naturales, etc. Es decir, mientras más lejos de esa lógica imperial que ya hemos relatado qué objetivos tiene, mejor nos va a nuestros pueblos. Por eso, la defensa de la soberanía, la defensa de la autodeterminación, la defensa de la independencia están indisolublemente ligadas a la lucha contra la pobreza, a la lucha contra la desigualdad. Eso es una ecuación innegable. Ellos con sus intereses y nosotros con los nuestros. A lo largo de esta visita hemos conocido y visto lo que ha pasado a partir del año 2007. Una reducción de la pobreza extraordinaria, del 48% al 24%. Una reducción de
desigualdad, perdón, de la extrema pobreza del 17% al 6%. Pero además, una serie de decisiones que han transformado el país. Es decir, el hecho de que Nicaragua haya contado con 2.000 kilómetros de carretera hasta el año 2007 y ahora tenga 4.850, de los cuales creo que nosotros hemos recorrido una gran parte en esta visita, es una señal clarísima. Es decir, uno de los mejores sistemas carreteros de Centroamérica. Pero además, el hecho de que se haya llegado a la cobertura eléctrica del 98% es una cosa extraordinaria. Es una cosa extraordinaria, porque nos recordaban también las compañeras que visitamos. El año 2007 Nicaragua atravesó una serie de dificultades en términos de energía eléctrica, con apagones, y la gente recuerda eso. Y también recuerda, compara con la actual época en la que se destinan recursos para llegar a los caseríos, más alejados del área rural. Y esa es la gran diferencia entre un Estado que trabaja para su pueblo y los intereses privados. Pues los intereses privados van detrás del lucro, donde puedan ganar. Y en alguna medida eso es legítimo. Pero cuando se trata de derechos, de servicios básicos, de derechos sociales, entonces es deber del Estado tomar las riendas sobre esos asuntos. Una empresa privada no invertiría en hacer el tendido eléctrico para llegar a una casa alejada en el campo. No lo haría, porque para ellos el lucro tiene otro sentido. Pero un gobierno comprometido con su pueblo sí lo va a hacer, porque sabe que el hecho de que una familia pueda contar con energía eléctrica es un cambio radical en sus vidas, no solo en términos de luz, incluso la conservación de alimentos, pero para los temas productivos. Otro de los grandes logros que hemos identificado ha sido de la soberanía alimentaria. Es decir, llegar a un 92% de soberanía alimentaria en medio de una pandemia que en algunos países ha paralizado la producción. Nicaragua se ha convertido de importador de productos en exportador de productos. Entonces, además, hay muchos otros datos de los que hemos aprendido en este viaje. Más de 500.000 personas han recibido sus títulos de propiedad. Nos decían que el 80% de esas personas son mujeres. Ese es un salto enorme, un salto cualitativo enorme. Entonces, como usted podrá advertir, este viaje ha sido muy instructivo, muy aleccionador para nosotros, porque nos permite conocer una realidad con cierta profundidad y reiteramos lo que decía al principio, que es necesario que Nicaragua le enseñe al mundo que otro camino es posible, que un camino de autodeterminación, de defensa de la soberanía, lleva a mejores condiciones de vida a las ciudadanas y ciudadanos. Precisamente Nicaragua ha exigido, ¿verdad?, relaciones con todo el mundo, pero de respeto. En ese sentido, las amenazas injerencistas, pues, son cosas de todos los días. Y no solamente para Nicaragua, ¿verdad? Estamos hablando para otros países como Venezuela, ya ni digamos décadas de agresiones a Cuba. En ese sentido, el derecho de los pueblos a tomar sus propias decisiones y no sufrir, digamos, la embestida de las potencias o del vecino del norte. Ustedes mismos en Bolivia, ¿verdad? Ahí se dio un golpe de Estado orquestado inclusive por el mismo secretario general de la OEA. Aquí también hubo una intentona golpista que falló en 2018, ya no digamos también las guarimbas en Venezuela. Es decir, este es de lucha de todos los días, Sacha, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, usted lo ha puesto en los términos correctos. Esta es una lucha de todos los días. Si bien nosotros logramos la independencia en distintos momentos en el siglo XIX, cada una de nuestras historias nos enseña que la lucha justamente por la independencia, por la soberanía, no termina consiguiendo la independencia, sino que se forja día a día, que se tiene que defender en todos los espacios, porque es una lucha de intereses. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Sí? ¿Y cuáles son los intereses del pueblo? Esa es la gran diferencia en la lucha que emprendemos. Y es verdad, si usted señalaba qué países han sufrido amenazas, agresiones en los últimos años, y son justamente los países que se oponen a la lógica imperial. El caso de Venezuela es emblemático. ¿Alguien cree que las agresiones contra Venezuela son por la democracia? ¿Alguien cree que esa ofensiva con un intento de magnicidio, con la utilización de mercenarios, un bloqueo económico, comercial y financiero criminal en medio de una pandemia, es para mejorar las condiciones de las venezolanas y los venezolanos? Por supuesto que no. El objetivo se puede resumir en una sola palabra: petróleo. En el caso venezolano es el petróleo, ¿sí? Entonces, yo creo que nuestros pueblos han alcanzado un nivel de madurez política, de madurez sobre la realidad muy importante, y ya no es tan sencillo manipularlos como en algunos momentos de nuestra propia historia. Y desde el ALBA, que tiene una posición absolutamente clara en términos antiimperialistas, de defensa, no de solamente una posición ideológica, que yo creo que es muy importante, sino de defensa de los propios principios y de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, que todos los estados, incluidos los Estados Unidos, se comprometieron a cumplir. Y esa carta habla justamente de la igualdad soberana de los estados, ¿sí? Que sin importar el tamaño de su economía, la cantidad de la gente, sin importar cuántos portaaviones tenga, wow, un estado de 10.000 personas, como podemos encontrar en el Pacífico Sur, tiene la misma dignidad soberana, igualdad soberana, dice la Carta, que la potencia más grande. Y nosotros tenemos el compromiso ineludible de defender esos principios y esos propósitos. Por último, hemos visto que el ALBA ha sostenido constantemente encuentros para ver diversos temas con los países integrantes. ¿Qué ha resultado de todos estos encuentros? Nosotros estamos satisfechos por lo que se ha logrado, aunque por supuesto queda un largo camino por recorrer, pero creo que el ALBA muchos vaticinaban que el ALBA iba a desaparecer con el petróleo venezolano, que íbamos a desaparecer como organismo internacional, pero la pandemia nos ha reforzado en la unidad, pese a que las condiciones son distintas. El ALBA ha demostrado que otro tipo de integración es posible. En estos meses hemos trabajado en temas de salud, en temas de educación, en temas de cultura, decía, de turismo, una enorme cantidad de temas para continuar el legado del comandante Chávez, de Fidel Castro. Pero nos queda todavía un largo camino por recorrer. El ALBA tiene un potencial enorme, porque a diferencia de la OEA, nosotros estamos preocupados por la unidad de nuestros pueblos, porque la nuestra es la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. En cambio, otras instancias, lo que pasa es que, y con esta idea termino, sé que me extiendo un poco a veces, pero así como los intereses
foráneos y el capital en sí intenta destruir todos los tipos de asociación, sindicatos, de solidaridad en la base social, de la misma manera intenta destruir los escenarios de verdadera y genuina integración supranacional. Entonces, por eso el ALBA ha sufrido tantos ataques y en esos ataques, por ejemplo, ellos lograron desarticular a UNASUR, lograron paralizar a CELAC, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos de unidad han sufrido una serie de ataques. Eso no sucede con la OEA, porque la OEA no es una instancia de integración. La OEA es la punta de lanza, es el alfil de los intereses de los Estados Unidos en nuestra región. Ya un famoso canciller cubano decía que es el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, y eso es una gran verdad. Y si alguien tiene alguna duda, que vea lo que ha pasado en Bolivia hace poco tiempo. Vean lo que ha pasado en Bolivia. La OEA fue parte indispensable de un golpe de Estado que trajo consigo la ruptura del orden democrático, que trajo consigo masacres, que trajo consigo un larguísimo legado que es, desde nuestra perspectiva, es algo que jamás perdonaremos. Eso me hace reflexionar de lo que era la OEA en la década del 60, 70, y uno puede observar que, bueno, ahí mandaban los gorilas, ¿no? Ahí estaba el representante de Somoza en Nicaragua, el de Stroessner en Paraguay, ahí estaba Pinochet de Chile, ahí estaba Banzer de Bolivia, ahí estaban los gorilas de Brasil, estaban los criminales de la Argentina, y era la OEA, ¿no? Y era lo que ellos decían y miraban como modelos democráticos en estos países, ¿no? Pero bueno, ha sido la historia de este organismo que hay que reinventarlo, ¿usted cree? Bueno, o sustituirlo. Voy a hacer un comentario absolutamente personal que no compromete a los países de la Alianza. Pero la OEA, parafraseando a Eduardo Galeano, la OEA no es un niño que puede crecer a convertirse en un adulto responsable, ¿no? La OEA es un ser atrofiado que no va a crecer porque su naturaleza es esa. Es decir, la OEA no va a cambiar porque está financiada, organizada, estructurada para la injerencia, para responder a los intereses de los Estados Unidos. Cuando no responda a los intereses de los Estados Unidos y de sus aliados, entonces no le van a poner un centavo a la OEA. Entonces la OEA va a desaparecer. Yo por eso, y esta es una posición absolutamente personal, creo que lo que hay que hacer es fortalecer a CELAC. CELAC es nuestra instancia natural para América Latina y el Caribe, una instancia propia, porque nosotros podemos tener relaciones comerciales, relaciones horizontales de respeto mutuo con Estados Unidos o con Canadá, pero tenemos intereses distintos. Su interés, ya lo he relatado, es apropiarse de lo nuestro y el nuestro es defender lo nuestro. Y ahí entonces también la subordinación de Almagro, ¿no? Pues. Es un agente, hay algo que hay que reconocerle, creo, a Almagro. Hay que reconocerle que él ha tenido la capacidad de llevar a un mayor descrédito a una organización que ya estaba desacreditada. Eso no es tan fácil hacer. Pero es una burla. Almagro es uno de los personajes más patéticos de la historia reciente de América Latina. Y yo creo que existe una conciencia de que es el sinónimo del servilismo, del malinchismo. Almagro, en términos políticos, no vale ni el aire que respira. Bueno, finalmente, ¿qué le parece la hospitalidad de este pueblo? No, maravillosa. Nosotros hemos disfrutado no solo de la belleza excepcional de Nicaragua en términos naturales, hemos estado en Lometepe, por ejemplo, precioso, precioso, pero también hemos disfrutado de la cocina nicaragüense en muchos lugares y una infinidad de comida deliciosa.
Hemos disfrutado de muchos lugares turísticos, son preciosos. Pero lo más lindo es la hospitalidad, el cariño de la gente. Donde hemos ido, se nos ha recibido con muchísimo cariño, y tenemos nosotros el compromiso de volver. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas que nos han acogido en todos los municipios, en los distintos proyectos a lo largo del territorio nicaragüense, y agradecer al comandante Daniel, a la compañera Rosario, por habernos dado la oportunidad de estar aquí en la bella, hermosa Nicaragua. Muchas gracias. Gracias por haber llegado. Amigos televidentes, nosotros nos vamos a la pausa. No se vayan, tenemos más. Ya volvemos.